Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Pasada cómo eligieron a 7 diáconos para que ayudaran al servicio de la iglesia, porque como vimos, la iglesia está creciendo enormemente, ¿verdad? Se está expandiendo y se está multiplicando la cantidad de personas que están siguiendo el evangelio, y era necesario ayuda, y escogieron 7 personas, como dice la palabra, de buen testimonio. No cualquier persona, ahí están las características de las personas que van a ser servidores de la iglesia. Es importante. Vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar, y como les digo, es necesario agradecer a Dios siempre y en todo momento y en cualquier lugar. Señor, hoy en este día, Padre, te agradecemos, Señor. Primeramente, gracias por todo, porque no tenemos con qué pagarte, Señor, tus bendiciones, no tenemos con qué pagarte tu guía, Padre Santo, porque siempre estás con nosotros y siempre nos muestras que tienes cosas buenas para tus hijos, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tu mano nos dirige, nos conduce, Padre. Gracias porque nos revelas de tu palabra. Gracias porque siempre nos llamas, Padre, al arrepentimiento, Señor, y nos llamas para que sigamos de tu camino. Gracias, Señor, por todo. ¿Qué más podemos decir, Señor, que agradecerte por todo? Porque nuestras vidas caminan por un sendero de paz y tranquilidad, Padre Santo, porque tú siempre estás con nosotros. Te agradecemos, Padre. Bendice a cada una de las personas que están aquí, Señor, dispuestas a escuchar de tu palabra, dispuestas a aprender más de ti, Padre, a conocerte para amarte más cada día. Gracias, Señor, por estas personas. Gracias porque tienen esa inquietud, porque tienen esa gana de levantarse, Señor, y de venir a escuchar de ti. Gracias, Señor, por todo y en todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ok, hermanos, como les dije, vamos a hablar en nuestro estudio de hoy. Como les dije, estaremos hablando y estaremos viendo cómo Lucas, el escritor de este libro, nos lleva y nos relata una y otra vez, nos resalta un poquito de cómo la iglesia se va expandiendo cada día más y de cómo la iglesia va creciendo, que se van uniendo cada día más personas a la iglesia y creyendo en el evangelio de Cristo. Entonces, Lucas nos está haciendo mucho énfasis en eso, y vemos como en el estudio pasado, en el último versículo que leímos, dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la ley. Atención a eso, porque gran cantidad de personas se añadían, pero muchos de los sacerdotes también estaban obedeciendo a la fe, estaban creyendo en el Señor y se estaban añadiendo. Entonces, por ahí también viene una de las grandes preocupaciones de estas personas, de los líderes religiosos, que muchos de sus sacerdotes estaban siguiendo a la palabra del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar hoy en este día de este personaje que se nos narra, que es Esteban. Pero miren, dice que Lucas hace mucho énfasis en el desarrollo y fortalecimiento y en el crecimiento de la iglesia, como ya leímos en el versículo 7 del capítulo 6. Dice cómo se multiplicaban. Como vemos aquí, Lucas nos lleva a poner nuestra atención en personas, o en la persona de uno de los que fueron escogidos. ¿Sí se acuerdan, va? Que le estamos hablando que escogieron 7 personas para el servicio. Entonces, ahorita vamos a hablar de uno de ellos que sobresalió más que los demás, porque por muchas razones. Ahorita vamos a ver. Ustedes saben quién era, ¿verdad? Esteban, exacto. Esteban era un personaje que se narra aquí muy importante en la iglesia primitiva, porque tuvo características muy especiales. Fueron escogidos ellos como diáconos para el servicio de la iglesia, y veremos las cualidades y características de la vida especial de este hombre de Dios. Notemos que este hombre no era un apóstol,
Ya sabemos que no era un apóstol, era un diácono, un servidor. Siempre las grandes cosas que Dios hace en las personas comienzan con el servicio. Muchas veces aquí los pastores y todos han recalcado mucho eso. Servicio a Dios. Servicio, por decir, en la casa de Dios o en la obra de Dios. Todo es para que todo esto del Evangelio del Señor crezca. Y como dicen todos, no todos sirven en una misma área. Hay diferentes áreas en que van a servir. Él servía en las mesas, acuérdense. Él era un servidor de las mesas porque era para la atención de las viudas. Ese era el reclamo de los demás. Por eso los eligieron a ellos para que sirvieran a las personas en la iglesia. Entonces, es importante el servicio. Y ahorita vamos a ver que mediante la obediencia en el servicio a Dios, el Señor derrama de su gracia en las personas. Es importante. Como le dije, este hombre no era un apóstol, era un servidor. Él fue escogido como servidor. Él era un servidor fiel. Él era un hombre de buen testimonio, de buen ejemplo en su forma de vivir y de actuar. Él era un ejemplo para las demás personas. En Hechos 6.3 nos dice, miren, dice en Hechos 6.3, ahí mismo en el último estudio que tuvimos, dice que buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y ahí están las características, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para encargarles ese trabajo al que les iban a encomendar. Esteban era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y con sabiduría. Vemos como que por medio del servicio a Dios, el Señor derrama de su gracia sobre todo aquel que trabaja para su reino y obedece. Ok, a grandes rasgos ese era Esteban, un hombre muy muchas características especiales, es muy obediente de Dios por todo lo que vemos aquí. Sí, por eso hablamos que era de buen testimonio. Es como yo digo, mira, yo confío en él. ¿Por qué? Porque es una persona intachable en su forma de conducirse, en su carácter, en todo. En los años que lo conozco, lo he conocido como una persona intachable, ¿va? Aparte le añadimos lleno del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios. ¿Sabiduría de qué? De la palabra de Dios. Entonces es una persona que se conduce rectamente, que le puedes encargar un trabajo especial, como ese. Ok, vamos a leer nuestro encabezado para iniciar nuestro estudio de hoy. Está muy interesante. Y vamos a comenzar, como les dije, estamos en el capítulo 6, versículo 8 al 15. Y si quieren, vamos a leerlo juntos y ya nos vamos a ir familiarizando. Acuérdense que es muy importante esto. Me llamó mucho la atención, me dio mucho gusto que Terry pregunta cuál es el siguiente paso que vamos a dar en nuestros estudios. Es importante que ya nosotros debemos de conocer por lo menos a grandes rasgos toda la historia del libro de los Hechos. Ya debemos de haberlo leído, porque debemos saber que más adelante ese Esteban va a dar un discurso fenomenal, como se habla, muy largo, larguísimo el discurso, ¿verdad? Pero está citando gran parte de todo el plan redentor de Dios mediante el Señor Jesucristo a las personas con las que está discutiendo ahí. Ya debemos conocer todo eso, ¿va? Porque estamos en un canal en el que estamos estudiando el libro de los Hechos. Debemos verlo exacto, en la casa. Para cuando nosotros hablemos de algo aquí, ustedes ya tienen en su mente, ok, estamos hablando de esto. Y cosas que no entienden aquí se van a aclarar. Vamos a empezar a leer nuestro estudio de hoy. Vamos a comenzar con el versículo 8. Nos vamos a ir de 2 en 2. ¿Quién quiere comenzar? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene y Alejandría y Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Ok. ¿Qué quiere seguir? Oscar, hermano.
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Quieres seguir? Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, arrebataron y le trajeron al concilio. Amén. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre nos cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Amén. Ok, el último, el 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Están viendo que la gracia de Dios estaba con Esteban. Simplemente en ese último versículo que escuchamos, vemos que dice que vieron su rostro como el de un ángel. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero es muy importante saber que cuando la persona está bajo la gracia de Dios, refleja todo el poder de Dios sobre él. ¿Ok? Como hemos visto que Esteban era un discípulo de buen testimonio y un hombre fiel al Señor Jesucristo. Un hombre del cual las personas daban buen testimonio. Notemos que estos eran unos requisitos para ser elegidos para el servicio de Dios. Estar lleno de gracia es tener la fuerza y el favor de Dios para realizar toda esa clase de prodigios y milagros. ¿Recuerdan en Juan 3:3 cómo Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo: Maestro, creemos que vienes de Dios, porque si no vinieras de Dios, las cosas que tú haces no las podrías hacer. Entonces, cuando hay un testimonio para saber que la persona viene de Dios, es que va a hacer cosas sobrenaturales de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es algo increíble. Por eso aquí nos dice que era imposible resistir o debatir contra él. ¿Por qué? Porque la sabiduría no era sabiduría de él, era sabiduría proveniente de Dios. Es que no tenía contrincantes, o sea, era imposible. Cuando dice imposible, es imposible, ¿verdad? Dice que él estaba predicando el evangelio y trabajando para el reino de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo en el 1 Corintios 15:10 se refiere a ese tipo de cosas de las cuales estamos hablando hoy. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Y miren, cuando hablamos de la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo: pero la gracia de Dios soy, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ahí está lo que estamos hablando. Lleno de poder, irradiaba una fuerza espiritual invisible, pero claramente visible al orar y hablar con las personas. De este poder que estamos hablando se habla en Lucas 4, capítulo 4, versículo 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Ok, si lo quieren leer. Miren, dice Lucas 4, versículo 14, y Jesús volvió en poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas y de ellos y era glorificado por todos. Cuando el Señor Jesucristo se paraba en una sinagoga, era tanto el impacto que causaba
que dejaba perplejas a las gentes, porque jamás nadie había podido escuchar con tanta fuerza o con tanto poder predicar la palabra. Era algo muy, me imagino que debería de ser algo muy que te impactaba simplemente al escuchar o estar frente a Jesucristo. El Señor Jesús aún en este tiempo, como lo dice en Lucas 4:14, no había hecho milagros o sanidad alguna, pero la gente veía que cuando enseñaba en las sinagogas lo hacía con el poder del Espíritu y en la gracia de Dios. La forma de entender esto es que al escuchar, hablarle, sentían algo inexplicable, algo en su interior, algo que nunca jamás habían sentido al escuchar a otros maestros de la ley, a otros pastores, simplemente algo que no podían explicar y que no podían resistir. Era algo maravilloso escuchar al Señor, por eso, como les digo, cuando lo escuchaban hablar los impresionaba tanto que me imagino los dejaba hasta sin palabras, ¿verdad? Se quedaban maravillados. ¿Recuerdan ese pasaje de Juan 7, 45 y 46, donde habla de los alguaciles? Cuando los alguaciles fueron, vamos a Juan, los alguaciles fueron ordenados para que trajesen al Señor Jesucristo para interrogarle. Juan 7, 14 y 45. ¿Ya lo tienen? Ok. ¿Quieren leerlo? Hermano Isaac, pastor, ¿quieres leerlo? ¿O Griselda? ¿Sí está bien? Juan 7, versículo 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahí está. Fue tanto el impacto al escuchar al Señor Jesucristo que desobedecieron una orden muy importante, porque ellos como autoridad o como ¿cómo se le llama? Policía o como le llamen de la guardia de ahí del templo, no podían desobedecer ninguna orden. Y para que hayan desobedecido una orden es porque los impactó demasiado el Señor Jesucristo. No pudieron actuar. Bueno, por eso cuando se dice que Esteban está lleno de gracia y poder y que hacía grandes señales entre el pueblo, podemos entender que su presencia irradiaba la fuerza de Dios, la fuerza que Dios le estaba dando. Miren, en el versículo 9 de nuestro estudio y 10 nos dice acerca de lo que Esteban era, dice: entonces se levantaron uno de los de la sinagoga, llamada de los libertos, de los de Cirene y de Alejandría y de Sicilia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aquí estamos viendo que ya no eran judíos solamente de Jerusalén, eran judíos que venían de muchas partes del exterior de Jerusalén. Miren, vamos a hacer una pequeña explicación de estos judíos, de los que están hablando aquí, porque a mí me llamó mucho la atención. Yo siempre me pregunté, pues, ¿por qué dice que de Alejandría o de los libertos o qué clase son, verdad? Pero miren, los libertos dice que eran... perdón, me estoy pasando. Miren, se dice que los libertos eran un grupo de judíos grecorromanos que en el año 63 antes de Cristo fueron llevados a Roma como cautivos. Después de que Pompeyo, un gobernador romano, cuando dominaron a los judíos, llevaron prisioneros, ¿verdad? Y muchos de ellos los llevaron prisioneros para Roma y con el tiempo los dejaron en libertad, pero eran descendientes de esos prisioneros de guerra, se les llamaba, que estaban en la esclavitud. Entonces, cuando regresaron a su país, ellos construyeron su sinagoga y se reunían. Entonces se les decía de los libertos. Aquí vemos que ellos tenían como clasificación entre ellos mismos. Era algo muy, como dijo mi hermano Gustavo, eran muy tremendos porque se clasificaban. Había hasta cierto como
racismo, no sé cómo lo vería yo, pero dice de los libertos, de los de Cirene, no era como un pueblo, no solo, ¿verdad? Nación, pero se clasificaban. Entonces, esos de los libertos eran los que venían, regresaban a su país y ya formaron sus sinagogas y se reunían ahí. Y como le dije, vamos a ver ahora los de Cirene. Estos eran de África, dice que estaban asentados en África. Cirene es la capital de Libia, y según los historiadores, estos judíos formaban la cuarta parte de ese territorio, de ese lugar. O sea que eran muchos, era una cantidad muy grande. Los de Alejandría. Alejandría está en Egipto, esa ciudad, y es una ciudad muy importante, muy famosa en ese tiempo. Alejandro el Grande, otro conquistador romano, construyó una biblioteca de las más grandes de sus tiempos, de esas regiones, enorme. Y también en esa ciudad había una escuela de filosofía. Recuerden que los griegos eran hombres muy estudiosos, filósofos, muy pensadores. Era la élite de esos tiempos. Entonces, ellos se preocupaban mucho por prepararse, por estudiar. De esa ciudad de Alejandría, creo que la gente, cuidado, estaban en el top 10 del conocimiento con respecto a la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que estos judíos no eran cualquier cosa. Sí, por eso le digo que había muchos judíos que venían a congregarse en Jerusalén. Entonces, ya estamos viendo más o menos por qué es personas del exterior. Como le digo, Alejandría, pues era una ciudad muy famosa. Sí, muy importante. Por lo tanto, debemos saber que esas personas de Alejandría eran grandes estudiosos de la palabra y de las escrituras. Los de Sicilia estaban al sur de Asia Menor, y la capital de Sicilia, acuérdense de este nombre, Tarso, ¿verdad? Este nombre nos llama mucho la atención porque ¿qué nos hace recordar cuando hablamos de Tarso? Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan? Era un perseguidor acérrimo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos judíos provenían de ahí. Creemos que es Saulo de Tarso y no creemos, debe ser que él nació ahí. El apóstol Pablo, que después fue llamado el apóstol Pablo, como conocemos nosotros, era un acérrimo seguidor de todo lo que se relacionaba con el Evangelio de Cristo. Entonces, probablemente y casi estamos seguros que él era uno de los que debatían contra Esteban en esos momentos de que lo estaban ahí interrogando. Y como nos damos cuenta, no son cualquier cosa las personas que están al frente de Esteban. Y la palabra dice que no podían resistirle, no tenían argumentos para confrontarle. Si eran hombres tan estudiosos y tan preparados, ¿cómo no podían tener argumentos para debatir a un solo hombre, ¿va? Pero lo hemos visto a través desde que el Señor Jesucristo estuvo aquí, nadie podía estar enfrente del Señor porque tenía demasiado conocimiento y tenía el poder de Dios para debatir con cualquier persona, los dejaba sin palabras. El apóstol Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Nunca pudieron tampoco debatir contra él. Ahora estamos viendo a este hombre, Esteban, como dice la palabra, con el espíritu y la sabiduría de Dios. Era imposible. A pesar de que estamos viendo las características de las personas que están frente a él, hombres de un conocimiento superior a lo normal. Entonces, estamos viendo que contra Dios no hay quien pueda. Recordemos que Saulo Tarso, como les dije, era un hombre con un gran conocimiento de las Escrituras. Por último, los de Asia, y dice que una gran región de Asia es una gran extensa región, cuya capital era Éfeso. Ese es otro nombre que se va a mencionar mucho aquí.
en las cartas de Pablo a los Efesios, que Pablo anduvo por todos esos lugares, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios se extendió por todo eso. Una cosa que estamos notando aquí, que les voy a decir ahorita, es que el Evangelio, como dijo el Señor Jesucristo, me serán testigos en Jerusalén primero, y luego, y después, ¿qué es lo que está pasando con el Evangelio? Se está saliendo ya de Jerusalén, ya está expandiéndose fuera de Jerusalén. Está pasando lo que el Señor dijo, ya se predicó en Israel, ahorita ya va a ir, vámonos, está caminando, tal y como el Señor lo dijo. Volviendo a Esteban, eran tan claros los prodigios y señales que no había forma de poder contradecirlo o refutar lo que él decía y hacía, porque claramente se cumplía la promesa de Dios que a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo se hacía posible y patente ante los ojos de todos. Todos estamos viendo la grandeza de Dios en estos hombres, porque son hombres de Dios y por lo que hacen es de Dios, solamente proviene de Dios, no hay otra explicación. Vamos a Lucas 21, versículo 21, capítulo 14 y 15. Versículo 21, 14, 15. Lucas 21, 14 y 15. Ok. ¿Quieres leerlo? Fíjense por qué no podían debatir con nadie de los hombres de Dios. Porque nunca. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Gracias, Señor. Estamos viendo cuál es la promesa del Señor ahí. No te preocupes, yo voy a poner lo que yo quiero que tú digas. Entonces, cuando tú encomiendas a Dios todo lo que haces y que digas, está Dios contigo, Dios va a hablar por ti. Entonces, ¿quién va a poder contra la palabra de Dios? Nadie, es imposible, es imposible. Vemos cómo nuevamente, vamos a pasar más adelante y vamos a ver cómo nuevamente aparece aquí este grupo de personas y líderes religiosos llamados el Sanedrín. Ya lo hemos visto, aparece en nuestros estudios y no se ve muy bien para lo que aparece, siempre aparece para hacer cosas indebidas. Una vez más, están en franca oposición y rechazo a todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo y su evangelio. Acuérdense. Los vemos en la disputa con Esteban poniendo toda clase de artimañas para encontrar la forma de incriminarle. Y como ya sabemos, estos hombres eran judíos que venían de diferentes regiones. Notemos también cómo el evangelio avanza y se extiende hacia diferentes lugares, comenzando a dejar Jerusalén. Es por eso que muchos de los judíos que son de estos lugares del exterior están aquí debatiendo y refutando con Esteban, porque ya el evangelio se había escuchado por todos esos lugares. Entonces a ellos no les gustaba lo que estaba diciendo y haciendo los apóstoles de Esteban y pues querían parar. ¿Por qué? Porque estaban predicando a un Señor Jesucristo vivo y resucitado y todo lo que el Señor vino a predicar a ellos no les parecía, iba en contra de lo que ellos creían. Entonces es importante notar, como les dije, que el evangelio está pasando a otra siguiente etapa. Recordemos cómo se nos presentó a Esteban en un principio. ¿Cómo se nos presentó? Como un servidor. Otra cosa que deben de poner atención en eso, en el ministerio de Esteban, es muy parecido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta en el último momento de su vida, ¿qué dijo Esteban? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba siguiendo el camino de su maestro, en quien puso su confianza y su fe, estaba siguiendo, siendo un ejemplo de la vida del Señor Jesucristo. Y ahora aquí
le vemos como, primero lo vimos como un servidor. Y recuerden que es muy importante esto. Porque las características que nos está mostrando la iglesia naciente es como nosotros debemos dirigirnos. Como iglesia, como personas de una congregación. Y esa es una característica importante. Servidores. Tenemos que servir. Y el Señor Jesús dijo, yo no vine para servir. Perdón. Sí, yo no vine para ser servido, vine para servir. Entonces, es un ejemplo de vida y casi una ordenanza que debemos ser nosotros. Tenemos que ser servidores. Y eso pues es muy bonito cuando ya aprendes a hacer ese ejercicio en tu vida. Es algo maravilloso. Vemos cómo él enseñaba al pueblo y cómo sus detractores no tienen argumentos con qué debatirle. Como dice en el versículo 10, volvemos otra vez, miren, dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y más adelante dice, porque no tienen argumentos. Y a pesar de que estos hombres que estaban frente a él no son cualquier persona, estos eran hombres con una preparación extensa en el conocimiento de las escrituras. Ya leímos todo acerca de eso, ya dijimos por qué. Eran hombres muy conocedores de la ley. Esteban, con argumentos claros y contundentes, les certificaba cómo el Señor Jesucristo fue el cumplimiento de todo lo que estaba profetizado. Y como les dije, toda esa explicación la vamos a ver en nuestro próximo estudio. Ese estudio que se me que le toca a mi hermano Dagoberto, especialista, me encanta. 40, no sé cuántos son. Está pero muy bonito. Porque te da una explicación del Antiguo Testamento pasando por todo hasta el Señor Jesucristo. Es algo muy bien preparado. Entonces, vemos a Esteban como un gran expositor de la palabra de Dios. Vemos su gran capacidad de unir el antiguo pacto con la vida redentora de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que añadido todo esto a su dominio de las Escrituras, se suma el apoyo del poder del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, ¿a quién le podría rebatir? Era imposible. Es por eso que era imposible resistir su sabiduría. Y todo esto era una humillación para los líderes religiosos o las personas, los judíos que estaban frente a él. Imagínense la humillación tan grande que un hombre dejaba callados a todos ellos. No tenían argumentos como para decir esto no, esto sí, pues no había forma. Entonces dice que por eso soloventaron al pueblo. Mire, como lo dice en el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Allí es donde comienzan las artimañas del enemigo para acallar a las personas para callar la voz de Dios. Ahí es donde comienza el ataque. Soloventaron al pueblo, y esta palabra soloventar significa agitar, conmocionar, mover el ánimo de las personas hasta llegar a realizar o consumar el fin que ellos buscan. Es como empieza a armar un chisme aquí entre todos y lo empiezas a hacer grande hasta que todos, pues hasta que todos te creen. Pero el problema es que no nos ponemos muchas veces a investigar si es cierto o no. Simplemente seguimos a una voz que grita más que las demás y se levantan todos. Y eso fue lo que pasó aquí. Dice en el versículo 13 que, ya se me rompió toda mi Biblia, que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dio. Fíjense cómo todavía se siguen dirigiendo cuando hablan con el Señor. Ese, como despectivamente. Siempre lo hicieron desde un principio, pero todavía ese Jesús, para nada, es el Señor Jesucristo. Es ese, del pueblo, de la prole. Entonces, una de las razones por las cuales ellos estaban tan enojados, porque Esteban era parte de ellos anteriormente, ahora es un hombre que se dirige de otra forma y que tiene un conocimiento y una sabiduría sobrenatural, y ellos no pueden soportar eso. El orgullo y su corazón arrogante no puede soportarlo. Entonces, vamos a ver que lo van a llevar a juicio como al Señor Jesús, con engaños, con mentiras, y al final de cuentas el resultado. Vemos aquí cómo Dios le da una nueva oportunidad a estos hombres, a estos líderes religiosos, de reconocer su error, de haber rechazado al Señor Jesucristo, de arrepentirse de lo que habían hecho, pero desgraciadamente ellos vuelven a rechazar esa oportunidad. En esta vez vemos ya casi 3 ocasiones en que el Señor les da la oportunidad. Recuerden cuando Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se acerca. Nadie lo escuchó, lo asesinaron, o permitieron que lo asesinaran. Luego vino el Señor Jesucristo mismo, predicándoles el Evangelio, la buena nueva, las noticias, y diciendo quién era Él, testificando con todas sus obras. Tampoco. Ahora vemos a este hombre haciendo lo mismo y siguen, ya no. Ya se acabaron sus 3 oportunidades para que el pueblo de Israel se arrepienta. Por eso el Evangelio está dejando Israel, se está yendo para otras partes. Oyendo estos falsos testimonios, y nos imaginamos, como les dije, que los líderes religiosos deberían estar muy enojados porque no podían hacer nada, y es cuando ya empieza la trama para eso que les dije ahorita. Pero en medio de todo esto, de este odio, hay algo maravilloso que sucedió. Es que ellos vieron a Esteban de otra forma. Esteban ya sabía que si es lo que dice, lo que le estoy diciendo es lo que dice en el versículo 15, vieron su rostro resplandecer como un ángel. En medio de todo este confrontamiento y todo el odio que tenían, vieron cosas diferentes en él, muy diferentes. Una de las cosas que Esteban ya sabía era que si el Sanedrín daba como verdadero el testimonio falso que se estaba levantando en contra de él, ella sabía el resultado, ella sabía que iba a ser condenado a muerte, ¿verdad? Y ya sabía que el castigo de ser condenado por ellos, el castigo era la muerte con piedra, ¿verdad? En la lapidación, muerto en pedradas, porque así lo dice la palabra. Pero a pesar de todo esto, no se perturbaba la paz y el gozo que él sentía. Por eso, como dice en el versículo 15, dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel resplandeciente. Esto lo sabemos porque la presencia y la gloria de Dios estaba con él. ¿Cómo es ese resplandecer? ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí a tener un encuentro con Dios, cuando le entregó las tablas de los 10 mandamientos? Dice que cuando bajó Moisés, nadie se le quería acercar, porque venía todo resplandeciente, como cuando recibes mucha radiación. Era algo que totalmente blanco, sí, así, algo impresionante. No era otra cosa que la gloria de Dios, que lo había impregnado totalmente. Así este hombre dice que resplandecía tanto. Ok, es algo importante. Vamos a terminar, ¿verdad? Pero debemos saber y tener en claro que si, otra vez voy a lo mismo, para comenzar el camino de Dios, primero tenemos que aprender a servir. Eso es importante. Tenemos que aprender a servir para que el Señor vea alguna característica importante en nosotros. Servir de corazón, sin esperar nada a cambio. Aquí, allá afuera,
donde quiera que andes, es importante. Esa característica es agradable a Dios. Por eso yo siempre he dicho, hazme hacer cosas que te agraden, no cosas que te desagraden. Porque hacer cosas que que le desagradan a Dios es fácil. Pero hacer cosas que a Dios le agradan, hay que poner énfasis en eso y caminar en eso. Vamos a terminar con esto. Decimos que Esteban fue un hombre con un propósito, que vivió de acuerdo al significado de su nombre. El nombre de Esteban significa corona. Entonces, Esteban iba a recibir esa corona, al final de cuentas la recibió, creo, porque Dios lo promete. Pero para recibir esa corona tenía que pasar por ese valle, esa prueba de la muerte, hasta llegar a la muerte por causa de el Señor Jesucristo. Y el Señor dice en su palabra, el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Y no quiere decir que la ganará aquí, la ganará allá, porque tiene un premio en la vida eterna. Ese es el propósito de nuestra vida y de nuestro caminar por este mundo. La corona que nos espera al lado del Señor Jesucristo. Por eso no debemos de dejar como echar en saco roto, como dicen, esto. Es algo importante porque estamos caminando para obtener ese reconocimiento de Dios, para ser agradables a Dios, para que nuestro nombre se escriba ahí en ese libro del que habla la palabra, el libro de la vida. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo porque Él es el creador y dador de todo. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.